Orígenes y contexto histórico de Tomiris y los masagetas. Los masagetas eran un pueblo nómada de origen escita, o sármata, que habitaba las vastas estepas al noreste del mar Caspio, en la región que hoy corresponde a Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Su sociedad, cultura y estructura militar eran similares a las de otros pueblos de las estepas euroasiáticas, como los escitas, los sármatas y los dae. Orígenes étnicos y lingüísticos. Los masagetas pertenecían al grupo más amplio de los pueblos iranios nómadas, relacionados con los escitas, saka, en persa antiguo. Su idioma era probablemente una variante del escita, una lengua irania oriental. Algunas teorías los vinculan con los tocarios o los hunos, pero la evidencia es escasa. Sociedad y cultura. Estructura tribal, vivían en clanes familiares móviles, liderados por jefes guerreros, aunque en el caso de Tomiris, una mujer asumió el poder supremo. Igualdad de género. Las mujeres masagetas, como en otras sociedades escitas, participaban en la guerra, la caza y el gobierno. Esto explica por qué Tomiris pudo convertirse en reina sin oposición. Costumbres funerarias, practicaban ritos similares a los de los escitas, como tumbas con armas y caballos sacrificados, kurganes. Economía, eran pastores nómadas, criaban caballos, ovejas y ganado, y también cazadores. El saqueo y la guerra eran fuentes adicionales de riqueza. Religión y creencias. Culto al sol y a la naturaleza, adoraban fuerzas naturales, como el sol, posiblemente asociado a un dios similar al Mitra persa o al Bar iranio. Sacrificios animales, Heródoto menciona que sacrificaban caballos al sol. Chamanismo, es probable que tuvieran chamanes o sacerdotes guerreros, como otros pueblos esteparios. Relación con otros pueblos. Vecinos hostiles y aliados. Persas aqueménidas, su principal enemigo en tiempos de Tomiris. Escitas, saka compartían cultura y posiblemente alianzas ocasionales. Dae y otros nómadas, a veces rivales, a veces aliados contra imperios sedentarios. Resistencia a los imperios, los masagetas, como otros pueblos de las estepas, rechazaban la dominación de imperios como Persia, prefiriendo su independencia nómada. Tomiris, ascenso al poder. Viudez y liderazgo, tras la muerte de su esposo, el rey Eskunka, o algún otro nombre perdido en las fuentes, Tomiris asumió el trono, algo no tan inusual entre los masagetas. Guerra contra Ciro, su mayor prueba fue la invasión persa, donde demostró astucia militar y una feroz determinación para proteger a su pueblo. ¿Qué pasó con los masagetas después de Tomiris? Tras la muerte de Ciro, los persas no intentaron otra invasión masiva, pero los masagetas siguieron siendo una amenaza. Con el tiempo, se mezclaron con otros pueblos nómadas, como los alanos y los hunos. Su legado sobrevive en las tradiciones guerreras de los pueblos esteparios posteriores. Conclusión. Tomiris no fue solo una reina guerrera excepcional, sino también el producto de una sociedad nómada que valoraba la fuerza, la independencia y la igualdad entre hombres y mujeres en la guerra. Su victoria sobre Ciro el Grande la convirtió en un símbolo eterno de resistencia contra la opresión imperial. La batalla de Tomiris contra Ciro el Grande, estrategia, desarrollo y consecuencias. La victoria de Tomiris, reina de los masagetas, sobre Ciro II el Grande, fundador del imperio aqueménida, es una de las derrotas más humillantes sufridas por los persas en su expansión. Los detalles, narrados principalmente por Heródoto, Libro I, y 205 a 214, revelan una combinación de estrategia, venganza y ferocidad nómada. Antecedentes, la provocación de Ciro. Ciro, tras conquistar Babilonia y gran parte de Asia Menor, dirigió su atención hacia las estepas del noreste, donde los masagetas controlaban rutas comerciales clave. Primer intento, matrimonio político. Ciro envió una propuesta de matrimonio a Tomiris, buscando anexar su reino sin lucha. Ella, sospechando una trampa, lo rechazó. Rey de los persas, ocúpate de gobernar a los tuyos y déjame gobernar a los míos. Segundo intento, invasión directa. Al ser rechazado, Ciro construyó puentes sobre el río Araxes, identificado comúnmente como el Amu Daria o Syr Daria, para cruzar con su ejército. La trampa del vino, la caída de Espargapises. Sabedor de que los masagetas no conocían el vino, Ciro ideó una emboscada. El cebo dejó un campamento aparentemente abandonado con grandes cantidades de vino y comida, custodiado por una pequeña guarnición.
El ataque de Esparga-Pises, hijo de Tomiris. Un contingente masajeta, liderado por el príncipe, atacó el campamento, derrotó a los persas y se embriagó con el vino. Ciro regresó con su ejército principal y masacró a los guerreros incapacitados. Esparga-Pises fue capturado vivo. El suicidio del príncipe. Al recuperar la sobriedad, Esparga-Pises, lleno de vergüenza, pidió a Ciro que le liberase las manos. Una vez libre, se suicidó, posiblemente con un arma o estrangulándose. La batalla final, la venganza de Tomiris. Tomiris, furiosa por la muerte de su hijo, reunió a todo su ejército y desafió a Ciro en campo abierto. Tácticas y desarrollo del combate. Terreno, llanuras abiertas cerca del río Araxes, ideales para la caballería masajeta. Estrategia persa. Ciro intentó usar su infantería pesada, los inmortales, y carros de guerra, pero los masajetas eran superiores en movilidad. ¿Estrategia masajeta? Caballería ligera, usaban tácticas de ataque y huida, desgastando a los persas con lluvias de flechas. Combate cuerpo a cuerpo, cuando los persas estaban exhaustos, los masajetas cargaron con lanzas y hachas. La muerte de Ciro. Heródoto narra que Ciro murió en batalla, y su cuerpo fue mutilado. Versión más famosa. Tomiris encontró el cadáver de Ciro, le cortó la cabeza y la metió en un odre lleno de sangre humana, proclamando: «Tú que has asesinado a mi hijo, ahora sacia tu sed de sangre». Otras versiones. El historiador Ctesias afirma que Ciro murió luchando contra los dervices, otro pueblo nómada. Beroso, historiador babilonio, sugiere que murió en una batalla contra los Dae. Consecuencias de la batalla. Fin de la expansión persa hacia el noreste, los masajetas mantuvieron su independencia. Crisis en Persia, la muerte de Ciro provocó inestabilidad hasta que Darío y consolidó el imperio. Legado de Tomiris. Se convirtió en un símbolo de resistencia femenina, similar a las amazonas. Hoy es heroína nacional en Kazajistán. ¿Mito o realidad? Heródoto basa su relato en tradiciones orales persas y griegas. No hay registros arqueológicos directos, pero la derrota persa es aceptada por múltiples fuentes. La historia de la cabeza en sangre podría ser un motivo literario para enfatizar la venganza. Símbolo nacional en Asia Central. Kazajistán. Tomiris es considerada una heroína nacional y un emblema de la identidad kazaja. Su imagen aparece en libros de texto, monumentos y discursos políticos como ejemplo de coraje frente a invasores extranjeros. En 2019, Kazajistán estrenó la película Tomiris, la producción cinematográfica más cara del país hasta entonces, para reafirmar su legado histórico frente a narrativas rusas o persas dominantes. La Orden de Tomiris es una condecoración estatal que premia a mujeres destacadas en liderazgo y defensa de los valores nacionales. Uzbekistán y Turkmenistán. Ambos países la reclaman como parte de su herencia escita, vinculándola con la resistencia de los pueblos túrquicos. Icono feminista y de poder femenino. Precursora de las amazonas. Los griegos asociaron a Tomiris con las guerreras escitas, quienes, según Heródoto, luchaban junto a los hombres. Esto inspiró el mito de las amazonas, reflejado en arte griego y romano. Hoy, es citada por movimientos feministas como ejemplo temprano de liderazgo femenino en sociedades patriarcales. Comparaciones con otras reinas guerreras. Se la equipara con Zenobia de Palmira, Boudica, rebelde celta, y Artemisia de Caria, destacando su rol en la defensa de su pueblo. Influencia en el arte y la cultura popular. Literatura. Heródoto la inmortalizó en sus historias, libro pero también aparece en obras renacentistas como El espejo de príncipes, 1510, de Antonio de Guevara, donde se la presenta como modelo de gobernante justo. El poeta Matthew Arnold le dedicó un poema en el siglo XIX, Soraban Rustum, mezclando su historia con leyendas persas. Cine y televisión. Además de la película kazaja, aparece en documentales como Warrior Women, 2019, PBS, que explora su estrategia militar. En la serie The Great, Hulu, 2020, aunque no es un personaje central, se menciona su victoria sobre Ciro como advertencia contra la subestimación de las mujeres. Videojuegos y cómics. En Civilization V, 2016, lidera a los escitas con habilidades de caballería nómada. Cómics como Women of War, 2017,
la incluyen en antologías de guerreras históricas. Legado militar y estratégico. Tácticas de guerra nómada. Su victoria sobre Ciro se estudia como ejemplo del uso de terreno y conocimiento local contra ejércitos superiores en número. Los masagetas usaron tácticas de ataque y fuga, similares a las de Gengis Khan siglos después. Militares modernos analizan su campaña para entender la guerra asimétrica. Advertencia histórica. Su historia sirvió como lección para imperios posteriores, como Alejandro Magno, sobre los riesgos de invadir territorios nómadas sin preparación. Controversias y reinterpretaciones. ¿Leyenda o realidad? Algunos historiadores, como Pierre Bryant, argumentan que el relato de Heródoto es propagandístico, diseñado para mostrar la ibris, arrogancia, de Ciro. Fuentes persas, como la Ciropedia de Jenofonte, omiten su derrota, lo que sugiere un borrado deliberado de la humillación persa. Apropiaciones políticas. En el siglo XX, la URSS minimizó su figura por asociarla con nacionalismos centroasiáticos, pero tras la independencia de Kazajistán en 1991, se revitalizó como símbolo antiimperialista. Monumentos y representaciones. Estatuas. Una imponente estatua dorada de Tomiris fue erigida en Nur Sultán, Astana, en 2019, mostrándola con armadura y la cabeza de Ciro a sus pies. En Tashkent, Uzbekistán, un mural la representa liderando a sus tropas. Moneda y sellos. Kazajistán ha emitido monedas conmemorativas y sellos postales con su efigie. Tomiris encarna la eterna lucha entre civilizaciones sedentarias y nómadas, pero también la capacidad de las mujeres para desafiar estructuras de poder. Su legado sigue vivo no solo como un hecho histórico, sino como un mito adaptable a las necesidades identitarias de cada época. ¿Existió realmente Tomiris? Heródoto es la fuente principal, siglo V a.C., pero no hay registros persas de su existencia. Los aqueménidas preferían omitir derrotas humillantes. Sin embargo, estelas escitas y hallazgos arqueológicos en Kazajistán mencionan reinas guerreras, lo que respalda la plausibilidad de su figura. El vino que derrotó a los masagetas. La bebida que intoxicó al hijo de Tomiris podría no haber sido vino, sino leche fermentada de yegua, kumis, mezclada con opio o hierbas alucinógenas, usadas ritualmente por los persas. Los masagetas, al no conocer la fermentación alcohólica, habrían confundido sus efectos con veneno. ¿Dónde está enterrada Tomiris? Según leyendas kazajas, su tumba estaría en el valle de Tangali, patrimonio de la UNESCO, donde petroglifos muestran guerreras a caballo. En 2017, arqueólogos excavaron un kurgan, túmulo funerario, en el sureste de Kazajistán con restos de una mujer noble rodeada de armas, pero no se ha confirmado si es ella. Inspiración para las amazonas griegas. Los griegos asociaban a los masagetas con las amazonas, y Tomiris pudo inspirar mitos como el de Hipólita, reina amazona que luchó contra Heracles. El historiador Estrabón menciona que las mujeres masagetas cazaban y guerreaban igual que los hombres. El misterio de la cabeza de Ciro. La leyenda de la cabeza en sangre podría ser un ritual escita. Los nómadas bebían sangre del primer enemigo muerto en batalla para absorber su fuerza. En 2020, un estudio sugirió que Ciro murió en una emboscada cerca del mar Caspio, y que su cuerpo fue mutilado para impedir su renacimiento según creencias zoroástricas. Tomiris en la cultura moderna. Kazajistán la adoptó como símbolo nacional. Billetes de 20.000 tenge, 2021, llevan su efigie. Una estatua suya de 12 metros domina Astana. Videojuegos, en Total War, Arena, lidera caballería escita con habilidades de venganza sangrienta. Música. La banda de metal Battle Beast le dedicó la canción Tomiris, Riveni, 2019. Era realmente justiciera. Heródoto la pinta como noble, pero textos persas, como la Ciropedia de Jenofonte, la describen como bárbara cruel. Esta dualidad refleja el conflicto entre imperios sedentarios y nómadas. En Uzbekistán, donde también se la reclama como heroína, se dice que perdonó a los soldados persas comunes y solo ejecutó nobles. Su nombre oculto. Tomiris podría derivar del iranio antiguo, Tanrayi, valiente como un río, o de Tamyaris, la que enfrenta al enemigo. En kazajo moderno se la llama Tomiris, que significa rompehierro, simbolizando su fuerza. ¿Sabías que
Alejandro Magno estudió su táctica de ataques relámpago con arqueros a caballo antes de invadir Asia. En 2016, Kazajistán rebautizó un asteroide, 4406, como Tomiris, en su honor.